Propiamente el concepto de frontera imperial yo no lo uso, lo usó Juan Bosch, aunque yo lo cito, y hay otros autores, hay uno norteamericano que usa el mismo concepto de frontera imperial. Ahora mismo yo creo que las relaciones panamericanas, y ya no estamos hablando ya fuera del libro, pero está mencionado ahí, yo lo analizo en el libro, lo menciono, unas nuevas relaciones de Estados Unidos con América Latina pasan en primer lugar por reformular el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Cuando yo presidí el foro permanente del partido político, nosotros le hicimos a la Junta Central Electoral y a los partidos una propuesta para reducir los costos de la política, porque ese es el primer paso para empezar a corregir esto. Claro. Pero lamentablemente los tres partidos mayores, PLD, Fuerza del Pueblo y PRM, se pusieron de acuerdo en todo lo contrario. Para ellos el problema era la proliferación de partidos. Muy buenos días a esta entrega de 7 segundos. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial para mí, el licenciado Pelegrín Castillo, presidente de la Fuerza Nacional Progresista. Los dominicanos deberían de saber que una persona a la cual particularmente le tengo mucha admiración por su dilatada carrera política, 6 periodos diputado, 5 periodos diputado, ministro de Energía y Minas, un nacionalista de corazón que deja los intereses particulares de la política para tratar de construir el país que tanto anhelamos, que tanto necesitamos y en el cual merecemos vivir. Muy buenos días, doctor. Santiago, muy contento de encontrarme en tu programa. Muchas gracias. Sabe el vínculo de aprecio, de distinción Así es. que existe entre nosotros y me gusta compartir con gente joven que está incursionando en los medios y que está tratando de aportar a la sociedad dominicana perspectivas diferentes sobre lo que está pasando en el mundo, en la región, en la isla y sobre todo aquí en República Dominicana. Pero estamos a tu disposición. Muchísimas gracias por aceptar mi humilde invitación. Usted, como bien decía, entre nosotros existe un vínculo, más allá de lo político, existe un vínculo de amistad, la cual siempre atesoro, la cual valoro. Usted sabe, usted y su familia, pues siempre me han distinguido y eso yo siempre me he sentido muy agradecido de tenerlo. Doctor, la invitación que le hice en el día de hoy fue para que hablemos de su nueva obra, Choque de Potencias en el Gran Caribe. Brevemente, y antes de pasar con las preguntas, ¿cómo podría usted hacernos un breve resumen de esta obra? Mira, esa obra surgió en la pandemia. Okay. Yo, en ese periodo tan ominoso, tan difícil, a mí me golpeó en 2 ocasiones. Decidí dedicar mi tiempo con la biblioteca que tengo y con la interpretación, la experiencia, a escribir unos ensayos importantes acerca de lo que significaba esa pandemia en el contexto de lo que yo he llamado la Primera Guerra Mundial híbrida, una guerra global híbrida, guerra de 4ª generación. Y preparé esos ensayos y después en mis archivos busqué conferencias diversas que pronuncié sobre el orden internacional en diferentes momentos y salió una obra que ahora está viendo su 2ª edición. Ahí analizamos, para explicarlo en forma resumida, analizamos las 4 ocasiones después de la guerra hispanoamericana de 1892, las 4 ocasiones donde el Caribe, el Mediterráneo americano, como decía Spitman,
se convierte en escenario del choque de potencias. Estados Unidos ya, después de la guerra hispanoamericana, pasó a ser potencia mundial y a partir de ese momento hay 4 momentos, incluido el presente, donde se está dando ese escenario de choque de potencias, que no es exclusivo, eso es, parece que se puede decir que es una regularidad, es una constante que en los márgenes de las grandes potencias haya una zona de estados frágiles, de estados débiles, o lo que llama Huntington, línea de fractura, donde las potencias rivales llegan a plantar cara, a librar lucha, a atacar por lo que llaman el vientre bajo. En este caso, el vientre bajo del imperio norteamericano. Pero Rusia ha tenido esa zona, en el Cáucaso sobre todo. Europa la ha tenido en los Balcanes. Las potencias europeas, que ya no era una potencia, sino varias potencias luchando. Y fíjate que la Primera Guerra Mundial estalla precisamente por un conflicto en los Balcanes. Y la misma China, que ahora está en una fase imperialista como nunca antes se había visto. China tiene miles de años siendo imperio, pero nunca ha sido imperialista. Y entonces China siempre tuvo a su alrededor, en su entorno inmediato, en los márgenes, lo que llamaron los reinos tributarios. Y con eso tenían relaciones a veces tensas, a veces conflictivas. Y cuando querían atacar a China, una de las vías de penetración eran precisamente esos márgenes del imperio chino. Y bueno, lo mismo puede decirse del imperio otomano también, que tuvo puntos de mucha fragilidad. En el caso, por ejemplo, de su relación con el mundo árabe. Occidente, en su estrategia de vencer el imperio otomano en la Primera Guerra Mundial, hizo alianza con los pueblos tribales, eran naciones tribales, para derrocar al imperio otomano. Fíjate que es una constante. Ahora en el Caribe se está dando eso. Se está dando lo que ahí en el libro analizamos, todos los antecedentes y sobre todo lo que significa esto en el presente, porque sin duda es algo completamente distinto a todo lo anterior. Usted define en su obra al Gran Caribe como una frontera imperial. Tomando en cuenta los cambios en el orden global del siglo XXI, ¿qué potencias o actores no estatales considera que ejercen hoy mayor presión sobre esta frontera y en qué formas concretas se manifiesta? Mira, propiamente el concepto de frontera imperial yo no lo uso, lo usó Juan Bosch, aunque yo lo cito, en su obra de Cristóbal Colón a Fidel Castro, El Caribe, Frontera Imperial, y hay otros autores, hay uno norteamericano que usa el mismo concepto de frontera imperial. Yo lo que sí verifico es que después de que se consolidó Estados Unidos como potencia, gran potencia mundial, al derrotar al Imperio Español en el Caribe, en Cuba, Puerto Rico y también en Filipinas, Guam, entonces de ahí en adelante hemos visto esos escenarios. En el presente, este es el escenario más complejo porque aquí están concurriendo rivales de Estados Unidos que ya antes, en momentos anteriores, también habían hecho presencia. Caso Rusia, la Federación Rusa, aunque Rusia en esta ocasión parece que tiene una línea de priorizar sus intereses de resolver el conflicto en Ucrania y asegurar su área de influencia. China está aquí, ya no, porque hace mucho tiempo tenemos chinos aquí. Exacto.
pero el Estado chino, las políticas chinas están presentes en toda la región y en República Dominicana ya como parte de una estrategia de competencia por un lado, pero por otro lado de rivalidad, de choque, de cuasi bélico, guerra comercial, guerra de relatos. Los chinos en eso son especialistas, son grandes estrategas. Bueno, muchos de los clásicos de la guerra, del arte de la guerra, lo han escrito los chinos y uno lo ha estudiado. Es así. Y por otro lado, quizá el elemento menos conocido, pero más peligroso de todo, es Irán. Irán está aquí en la región, está en América Latina, entró a América Latina de manera muy hábil en Argentina, pero después, cuando el movimiento del Foro de San Paulo, el ALBA, toma el poder en Venezuela, Brasil, Argentina, entonces se traslada a Venezuela porque Venezuela es un país petrolero. Y se produce una alianza distópica, porque la revolución bolivariana es una alianza con la revolución de los ayatolás. Sí. Y no es una alianza cualquiera, sino una alianza en el plano militar y en el plano estratégico. Y todo eso orientado desde Cuba, porque eso es lo más extraño es eso, que la revolución cubana, Fidel Castro sobre todo, con su carisma, porque es un ícono que sedujo a muchas generaciones, a mucha gente de muchas generaciones, y al coronel Chávez y después Maduro, que es un egresado de la escuela Nico López del Partido Comunista Cubano, pasaron a tomar virtualmente desde dentro la revolución bolivariana, el Estado bolivariano. Pero eso en este momento, cuando tú lo conectas con los otros escenarios de crisis mundial que hay, te explica en buena medida por qué está esa flota que está ahí, que es una flota de portaaviones, de submarinos, de aviones de envergadura, y eso no es solamente para enfrentar lo que es otro actor que está presente en el mundo, pero en esta región con más fuerza, que es el gran imperio del crimen organizado transnacional. Si ignorar estas señales de las cuales usted viene dándonos pinceladas, sería actuar a ciegas. ¿Cuál sería el primer paso práctico para incorporar este análisis de geopolítica en la toma de decisiones domésticas respecto a nuestro país y a otros de la región, por ejemplo, en políticas económicas y de seguridad? Mira, lo cierto es que nosotros no tenemos que hacer un gran esfuerzo para darnos cuenta de que por razones geopolíticas, de realismo geopolítico, nuestros intereses mayores están en la relación con Estados Unidos. Con Estados Unidos tenemos acuerdos de libre comercio, un flujo de comercio de inversión importante, tenemos cerca de más de 2 millones de dominicanos, que incluso muchos son ciudadanos norteamericanos. Yo el otro día, en la puesta de circulación del libro, le preguntaba a los que estaban presentes cuántos tenían primos o hermanos o sobrinos en Estados Unidos y cuántos de ellos eran, y casi todos los presentes levantaron la mano. Entonces hay una comunidad de intereses importante con Estados Unidos. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que darnos cuenta de que Estados Unidos ahora está en una fase revisionista, porque el proyecto imperialista de la globalización, basada en el multiculturalismo, en el multilateralismo, en el transhumanismo, todo eso se está derrumbando por el éxito que han tenido en los Estados Unidos los programas, las propuestas
del nacionalismo de gran potencia, que se expresó primero con el movimiento de Tea Party y después con el movimiento MAGA. Eso es lo que hace posible que ascienda al poder Trump, incluso que en las últimas elecciones ganara en las condiciones en que ganó el voto popular, ganó el voto por Estado y ahora mismo se puede decir que tiene muchas ventajas y está ejecutando su agenda porque él no está cumpliendo todo lo que está haciendo fue exactamente en una buena proporción lo que prometió. Entonces, ¿qué pasa? Ahora hay una oportunidad de nosotros rearticular las relaciones con Estados Unidos, en primer lugar, porque yo creo que los norteamericanos también lo entienden así. En el Caribe nosotros somos su aliado principal. Así es. Su aliado principal. Pero obviamente, ¿cuál es el reto que nosotros tenemos y que tiene Estados Unidos? Es asentar las relaciones para esta nueva etapa de relaciones panamericanas y dominico-americanas sobre otras bases. Yo tuve la oportunidad hace mucho, y lo relato en el libro, de hablar ante el Congreso norteamericano, en el Capitolio, había un evento, estaban todos los líderes del Congreso, y yo fui el diputado del Caribe que agotó un turno ahí, 5 minutos, y aproveché para decirle a los Estados Unidos algunas cosas que había que decirle. En primer lugar, que ellos no podían seguir manejando la agenda de seguridad al margen de la agenda de comercio e inversión, como si fueran cosas diferentes. Eso por un lado. Pero por otro lado, y esto con una carga de crítica, los norteamericanos históricamente tienden a establecer relaciones, y eso puede ser un gran error estratégico, más con las oligarquías, con los grupos de poder o con los enclaves modernos de la economía, o con los sectores serviles que le van a decir sí a cualquier propuesta de su agenda. Y ellos lo vieron ahí con la agenda de USAID. Aquí había una red de ONG en la que se enrolaron mucha gente de las élites intelectuales, profesionales del país, y que eran los Dominican Boy Embassy. Entonces, nunca le iban a decir nada que contrariara su agenda. Entonces, ellos tienen que revisar eso. De hecho, hay una buena señal, y es que en el informe de política, el lineamiento de política que sacó el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos llama a los países a que ejerciten el músculo de la soberanía, a que construyan naciones, a que defiendan sus intereses nacionales. Ellos lo van a defender. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad de pensar en términos nacionales. No como hacen muchos aquí, bueno, ¿qué es lo que los americanos quieren para nosotros decirle a los americanos lo que ellos quieren oír? Parte de los problemas que tenemos ahora mismo en República Dominicana, y particularmente con relación al tema de Haití y con relación al tema de las políticas sociales, vienen precisamente de esa actitud complaciente, de esa actitud entreguista que han asumido sectores de poder de República Dominicana, que se creyeron que podíamos, con apoyo norteamericano y particularmente de Clinton, Obama también, Biden, ni hablar, en realidad quien estaba gobernando en el periodo Biden era Obama, es que ellos podían imponer su agenda a voluntad, porque aquí siempre iba a haber un sector complaciente. Entonces, la historia ahora está demostrando, lo dijo la embajadora habló de Biden, pero yo le hice una precisión, le hice una corrección. Y le dije, no, es que este problema no empezó con Biden, esto empezó con Clinton. Es más, se puede decir que muchos años antes incluso empezó un enfoque
con iniciativa de Cuenca del Caribe, que era errado. Entonces ellos tienen que darse cuenta, y yo por eso le sugiero a los norteamericanos, se lo he dicho a funcionarios norteamericanos y a legisladores norteamericanos, que la mejor guía para ellos manejar la relación con República Dominicana y con toda la región es inspirarse en las palabras del senador Charles Sommer en el año 1870, defendiendo a República Dominicana del proyecto de anexión a los Estados Unidos. Ahí hay claves para una buena relación. Estados Unidos afortunadamente está buscando la alianza con el continente, pero tiene que edificarla, repito, sobre nuevas bases. Hubo un periodo que yo lo menciono en el libro y lo voy a ampliar en otro libro que va a salir próximamente, que se llama Crisis en la República Imperial, la caída de Chimérica. Estados Unidos tuvo un periodo de oro en las relaciones hispanoamericanas. Fue después de la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos se replegó, aunque impulsó la Sociedad de Naciones, la corriente aislacionista que había en Estados Unidos eran tan fuertes que los presidentes no pudieron seguir desarrollando esa agenda de una sociedad de naciones a nivel global, y Estados Unidos volvió al continente a construir relaciones panamericanas fuertes. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, que las alianzas son fuertes si los aliados son fuertes, si los vínculos que unen al líder hegemónico de la alianza con los demás son sanos. Si son vínculos degradados, vínculos abusivos, vínculos desequilibrados, que no toman en cuenta los intereses de los países, entonces esas alianzas nunca perduran. Fíjate que Estados Unidos, esto es una observación, cuando ha tenido aliados nacionales débiles, pierde. Vietnam, ellos estuvieron apoyando primero al gobierno del presidente Dinh Diem, ellos mismos lo derrocaron. Después al gobierno del general Thieu, y el discurso era que Estados Unidos estaba dispuesto a apoyar a los vietnamitas nacionalistas, pero ahí el nacionalismo del sur era muy débil y había demasiada corrupción y había demasiado fallo, y pierde. En Afganistán fue lo mismo, 20 años de guerra, pero entonces los gobiernos locales eran frágiles, eran débiles. Aquí, por ejemplo, ellos intervinieron en el 65 y se retiraron rápido, pero dejaron al frente, y a su pesar, porque Balaguer no era su candidato originalmente, dejaron frente a un líder con mucha capacidad, con mucho sentido histórico, y había una base estatal que permitía manejar República Dominicana en ese periodo tan crítico de la Guerra Fría, en la región del Caribe, al lado de Haití, al lado de Cuba. Ni hablar las relaciones con Taiwán, las relaciones con Israel sobre todo. Ahí tú te das cuenta de que cuando esos son relaciones de alianza simbiótica que se mantienen y se fortalecen en el tiempo. Y usted mencionaba al presidente Balaguer, sí, y su relación con los americanos, que usted dice, aunque no era el candidato de los americanos, pues le permitieron llegar al poder. Y el presidente Balaguer nunca fue complaciente con los Estados Unidos, al punto tal de que, una lección que me dio usted en el año 93, 94, dentro del marco de los planes del gobierno de Clinton, se le solicitó al presidente Balaguer la apertura de campamentos de refugiados en la parte dominicana de la frontera, cosa que el presidente Balaguer no accedió, y luego se tradujo en un apoyo irrestricto del gobierno de los Estados Unidos de entonces a
su principal opositor, sí, que era sí. el doctor José Francisco Peña Gómez. Sí, sí, Ya sí. sabemos la historia en lo adelante. Sí. No, esa es la realidad, Santiago. Y la verdad es que el, ahora mismo yo creo que las relaciones panamericanas, y ya no estamos hablando ya fuera del libro, pero está mencionado ahí, yo lo analizo en el libro, lo menciono, unas nuevas relaciones de Estados Unidos con América Latina pasan en primer lugar por reformular el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, un acuerdo, una alianza defensiva continental que garantice que el continente no va a ser fracturado, que ningún país del continente va a aliarse con los enemigos de Estados Unidos. En el plano militar, que afecte la seguridad de Estados Unidos o la de cualquier país de la región. El TIAR 2.0 tiene que estar en la agenda. Y hay ahora mejores condiciones de hacerlo porque Estados Unidos también lo necesita más. Y eso incluye Groenlandia. Sí, claro. Eso incluye Groenlandia, como en 1947. Después hay que retomar la propuesta norteamericana del ALCA y reformularla. Yo creo que eso fue un gran error, tanto de los norteamericanos como sobre todo del liderazgo latinoamericano, que por razones, prejuicios ideológicos, bajo la influencia de Fidel, entonces rechazaron en forma destemplada las relaciones con Estados Unidos dentro del ALCA, que se hubiera constituido en el espacio económico de comercio e inversión más importante del mundo. Son 42 millones de kilómetros y casi 1.000 y pico de millones de habitantes, con una cultura bastante homogénea. Sí. Bastante homogénea, desde Groenlandia, Tierra del Fuego. Porque aunque tengamos nuestras diferencias en temas, ciertas tradiciones, ciertas costumbres, pero culturalmente, el pueblo latinoamericano y también o sea, América en sí es un pueblo homogéneo, tenemos costumbres muy similares. Los modelos de república latinoamericana se inspiraron en la gran revolución republicana de Estados Unidos. Así fue que se empezó a romper con el principio del derecho divino de los gobernantes. Se empezó a romper la hegemonía de las monarquías en el mundo. Fue en América y después se llevó a Sudamérica. Entonces, ese otro acuerdo, aquí está la masa de energía, de agua, de biodiversidad, de minerales, más grande del mundo. Eso hay que tomarlo en cuenta. El otro acuerdo que yo creo que se tiene que discutir dentro de las relaciones panamericanas, y es una posición que la voy a impulsar ahora como vicepresidente de la Unión de Partidos Latinoamericanos, que fui elegido recientemente con un equipo realmente muy esclarecido, es reformular la Carta Democrática. La Carta Democrática hay que reformularla tomando en cuenta todas estas experiencias de la región. Mira, la primera vez que se aplicó la Carta Democrática, para que tú veas cómo son las cosas de la vida, la ironía de la vida, fue cuando intentaron derrocar a Hugo Chávez en el 2002, en enero del 2002. Se reunió en Lima y ahí por primera vez invoca la Carta Democrática. Creo que en el primer aniversario de la aprobación de la Carta Democrática, porque eso se inspira en la doctrina Tobar. La doctrina Tobar, que surgió a principios del siglo XX, que procuraba, bueno, que en todos los países de la región gozaran de estabilidad basada en la legitimidad de sus gobiernos. Por tanto, los gobiernos resultados de
golpe de Estado, azonadas, revoluciones, sin consenso interno y exterior, eran aislados. Fíjate desde qué época eso está corriendo. Entonces ahora mismo tenemos esta situación en el continente, hay que repensarla, pero repito, la gran prueba es que Estados Unidos tiene que ayudar, por ejemplo, ¿con qué? Y yo creo que ellos están en eso, que es traer todas las grandes cadenas de producción que están en Asia, una buena parte traerla para América Latina, por razones de seguridad, por razones de estrategia de alianza, porque al final América tiene que ser América para todos los americanos, para los del norte, para los del sur y para los del centro y el Caribe, especialmente con políticas especiales y diferenciadas, valga la redundancia, porque no es lo mismo Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia, que las pequeñas islas, que los países pequeños de Centroamérica, que República Dominicana, Cuba, Puerto Rico. Y el caso de Haití, que es la gran ventaja que nosotros podemos sacar de la relación con Estados Unidos, ahora mismo. Hábleme de eso, para mí lo más importante... ¿Tiene la República Dominicana una ventaja competitiva respecto al tema Haití? Yo pronuncié una conferencia recientemente, le puse este título llamativo, 1x7 Plus. Le puse un subtítulo explicativo que dice cómo reconstruir Haití en Haití y evitar una guerra en la isla de Santo Domingo. Esto yo se lo hice llegar a legisladores norteamericanos, se lo hicimos llegar al secretario Rubio, a gente del equipo del presidente Trump. El presidente Trump está muy empeñado en evitar que haya guerra y conflicto en el mundo. Bueno, y eso es bueno, y está logrando éxito en muchos puntos. Pero la prioridad del continente, en términos históricos, en términos morales, en términos de seguridad incluso, aunque ahora no se vea tan claramente, es la crisis de Haití. Porque Haití es una nación emblemática, es un estado fallido, pero ha sido descartado. Y representa mucho, fíjate, la cantidad de fuerzas en tensión que ahora están gravitando sobre la situación del Caribe y particularmente en Haití. Por ejemplo, la administración Biden quiso que fuera Kenia que encabezara la fuerza de lucha contra las pandillas, que estaban tácitamente estableciendo que América Latina había fracasado, porque anteriormente, cuando estaba la MINUSTA, quien encabezaba era Brasil. Y estaba Chile, estaba Argentina, estaba Uruguay, otros países de Guatemala. Es más, la dirigía en un periodo determinado Evo Morales de Guatemala. Entonces, ¿qué era lo que estaba implícito? Que para trabajar con los haitianos no pueden ser fuerzas de América Latina, sino de África. Ahora, ¿cómo lo interpretaron los africanos? Bueno, como una misión de ellos, y es bueno, eso se ha visto, hay que tomarlo en cuenta. Fíjate que cuando se produjo el terremoto, el presidente de Senegal tuvo la generosidad de decirle a los haitianos: el territorio de Senegal está abierto, vengan a su tierra, ustedes son de aquí. Se lo dijo a los haitianos ni para allá miraron. No, porque ellos tienen la mira puesta aquí. Claro. Entonces, yo digo que para los haitianos, República Dominicana es el sueño, el sueño dominicano de los haitianos. No, y es una especie de reconquista, de someter las provincias. Usted sabe que ellos incluso sus lecciones educativas en las escuelas le adoctrinan a los haitianos de que este territorio les pertenece y nosotros se lo arrebatamos a ellos. Claro, entonces fíjate que eso fue tan lejos que en la contradicción de Estados Unidos con Sudáfrica, en un momento dado el presidente Ruto de Kenia plantea
una fórmula que llamó la atención, que Haití iba a ser declarado por África como la sexta región de África, que él iba a llevar la propuesta. ¿Cómo lo interpretó Estados Unidos? Bueno, aquí hay fuerzas que se están moviendo, que son, porque la pugna que se está dando en América Latina es pequeña con relación a la que se está dando en África. China, Rusia, están desplazando a Europa y a Estados Unidos de África. Pero ya están planteándose aquí el tema de declarar a Haití como zona, Como la sexta región como un territorio africano. Entonces, un territorio extramarítimo. De ultramar. De ultramar. De ultramar. Pero fíjate la implicación, porque ese el enfoque que hay es para el Caribe completo. Claro. Porque todo el discurso... Pero al momento de que yo integre esta región de ultramar, sí, a mi dominio geopolítico, eso tiene una y yo me someta a el liderazgo de un imperio, sea Rusia, sea la misma China, pues entonces yo estoy dejando que ese territorio también se integre a esa política. Entonces, no, claro, porque ya tú, fíjate, esto es una línea, lo que dice Huntington, línea de fractura. Ellos están acentuando sus caracteres, sus condiciones, sus caracteres, su idiosincrasia, como nación emblemática que son, porque no lo vamos a discutir. Pero en cierta manera eso complica más el escenario. ¿Cómo lo complica más? Tú has visto los últimos temas relacionados con el avance del Islam en Haití. Y eso le iba a mencionar. Dominicana. El tema bueno, en Haití hay una cantidad de mezquitas, o sea, según el reporte entre centros islámicos, mezquita y creo que hay una madrasa es como un seminario para formación de líderes. Hay aproximadamente 40 instituciones. Pero en territorio haitiano. En territorio haitiano. Pero el que está moviendo los hilos de esa confluencia de la ulma islamilla en Haití es la Nación del Islam de Estados Unidos. La Nación del Islam de Estados Unidos que encabeza Alvin Farrakhan. Y ya hay hasta toda una reconstrucción del relato histórico, porque según Farrakhan, y hay historiadores que así lo han dicho, e incluso intelectuales como Aimé César, destacan que la gran rebelión que se dio en Haití, antes de la rebelión de Louverture, de Bodman Duty, Jean Bissot, Papillon, que antes de eso la gran rebelión decisiva fue la de Macandal, y que el éxito de Macandal, que se proyectó en lo que se llaman las técnicas de lucha macandalista, era precisamente el hecho de que estaba inspirado en el Islam, porque Macandal supuestamente era un esclavo, hijo de un rey africano, que fue llevado a una comunidad como esclavo, una comunidad islámica, porque la gente no sabe, el tráfico de esclavos no empezó con los europeos, empezó con los árabes. Y no era que los árabes iban y lo tomaban de esclavo, era que tribus africanas sometían a otras tribus africanas y en vez de matarlo o de comérselo, porque también había antropofagia, lo entregaban primero a los árabes y después a los europeos. Pero en el caso específico de Macandal, lo que están destacando es que Macandal hizo lo que hizo y se proyectó en la historia de Haití, en el origen de la haitianidad, por la invocación del Islam. Y supuestamente Macandal hizo la promesa de que toda la isla iba a estar dominada por el Islam y por la negritud. Doctor. Y eso está en el libro de Aimé César, que es uno de los grandes intelectuales de la negritud desde la década de los 30, para que
Nadie piense que aquí estamos No, aquí especulando. no se está especulando, No. menos con un Sí. intelectual de su categoría. Mire, doctor, antes de iniciar la grabación, hablábamos antes de Escúchame, iniciar. lo que te quería decir que este tema, nosotros queremos que la administración Trump lo asuma con tanto o más énfasis que el que ha puesto en el caso de Gaza. Y creo que es más simple para, Así mismo es. para el continente Tal vez hay menos actores envueltos y menos conflictos. que en Haití con estas fórmulas o alguna parecida se haga lo que el presidente Trump pretende hacer en Gaza. Y hay buenas playas también. A él le gusta claro. el destino inmobiliario, bueno, pero en Haití también hay mucho de eso. Así mismo es. Doctor, antes de iniciar la entrevista, estábamos hablando detrás de cámaras sobre la incidencia de la economía canalla. Sí. Para los que nos escuchan, estamos hablando de economía canalla, de todos esos grupos económicos que surgen de las actividades ilícitas, narcotráfico, crímenes de lesa humanidad como los Tráfico de armas, o sea, cualquier pesca ilegal, cualquier pornografía, cualquier tipo de actividad juegos ilegal, juegos de azar y eso. Sí. Y ya vemos hoy día, como le dicen a su familia, que los vinchos, que están desde los años 70, 80, don Vincho Castillo hablando enérgicamente sobre el peligro que representaban las mafias para la República Dominicana y para la región en general. En el marco de esta nueva frontera imperial que vivimos hoy, ¿cómo estos actores tienen incidencia en el manejo de la seguridad, de las economías de esta franja de frontera imperial? Sí, mira, hay una realidad. Cuando se produce el ataque del 9/11 del 2001, Estados Unidos en cierta manera es desestabilizado porque ellos no esperaban que se produjera un ataque en los símbolos del poder de Estados Unidos. Había información de inteligencia de que eso se podía producir. De hecho, a mí me preguntaron en la Cámara de Diputados una hora después de producirse los ataques que quién yo creía que... Bueno, los periodistas de aquí son muy rápidos. Y yo le dije Al Qaeda y Osama Bin Laden. Y varios días después, cuando se dijo que era Al Qaeda y Osama Bin Laden, me preguntaron a mí que cómo yo sabía. Y posiblemente en el año 2001, porque hoy tenemos la globalización, todo esto, pero en el año 2001, yo creo que pocas personas en este país debían de saber lo que era Al Qaeda y mucho menos porque yo lo sabía, porque había un libro que el Centro Franklin de la Embajada Americana había distribuido de Tom Friedman del New York Times, donde analizaba el proceso de globalización, pero había unos capítulos dedicados a analizar los enemigos sobrepotenciados de la globalización y mencionaba a Al Qaeda, a Osama Bin Laden y explicaba el atentado a las Torres Gemelas del 94. Entonces eso yo lo tenía bien fresco y por eso me atreví a decir lo que dije. Entonces, ¿qué pasa? Mira, cuando pasa eso, Estados Unidos se va a Afganistán, una guerra remota. Allá los afganos ellos se jactan de ser el cementerio de los imperios. Los ingleses no pudieron, los turcos no pudieron, los rusos en algún momento trataron, tampoco pudieron, y Estados Unidos va para allá. Bueno, ¿qué pasa? Al irse, hacia allá, en cierta manera empezaron a descuidar
la relación con América Latina. Porque el tema del narcotráfico que estaba en auge, ellos lo llevaron a una prioridad menor. Sí tenían claro una cosa, y lo decían, ellos tenían que evitar por todos los medios que se produjera una alianza entre el crimen organizado transnacional, el narcotráfico, el lavado y el integrismo musulmán en yihad, porque entendían que eso sí podía ser peligroso. Entonces, la política que se siguió en América Latina fue una política completamente equivocada de penetrar esos grupos, de vigilarlos, de contener sus operaciones, pero no de eliminarlos. En el entendido que esos grupos no se iban a aliar con los fundamentalistas islámicos. ¿Qué pasa? Eso no fue así. A la larga, ellos encontraron no solamente alianza entre ellos mismos, sino a través de Estado. Pasó, casi pasó en Argentina. Ahí está el famoso caso del atentado a Nisman, al juez Nisman, la eliminación que estaba investigando los atentados terroristas de Irán. Pero también las conexiones del narcotráfico internacional, del crimen organizado transnacional con Hezbollah. Hay incluso libros, investigaciones, hay mucha literatura que explica cómo hasta el 2015 la política norteamericana estaba enfocada en la operación Cassandra para determinar las conexiones que había entre esos grupos, por el temor de que esos grupos pudieran actuar en América Latina y en Estados Unidos. Pero la administración Obama quería priorizar un acuerdo con Irán, ante todo, un acuerdo nuclear con Irán, y por eso paró la investigación de la operación Cassandra, porque iba a implicar a Hezbollah y eso iba a dañar la relación con Irán. Fíjate, eso ahora que está saliendo. Sí, claro. Ahora que está saliendo. Entonces, ¿qué pasa? Mira, yo pienso que Estados Unidos no lo ha dicho, no lo ha admitido abiertamente, pero ellos están profundamente heridos. Hay muchos aquí en la región que son o personas poco informadas o muy cínicos. La América Latina tiene el 9% de la población del mundo, pero tiene del 29 al 33% de los homicidios violentos vinculados al crimen organizado. 33%. Cuando tú lo sumas, muchas veces da más muertos, un saldo más mortífero que el de todas las guerras que se están librando, exceptuando algunas africanas, que todas las guerras que se están librando en otras partes del mundo. Así es. Y ellos en el territorio norteamericano, que al principio, después de la guerra de Vietnam, en la misma guerra de Vietnam, empezaron a hacer una política de tolerancia, de coexistencia con el tema de las drogas, la cuestión se le fue de control. Y ahora tienen más de 100.000 muertos por año, solamente por el fentanilo. Ni hablar los lesionados, ni hablar los afectados por otras drogas psicotrópicas y por toda una cultura que evidentemente, porque hay un elemento de civilización que también los Estados Unidos están tratando de revertir. Tú ves que ahora mismo ellos están enfocados en el tema de levantar el sentimiento religioso, la defensa de la familia, los valores patrióticos. ¿Por qué? Porque ellos saben que parte de ese problema destructivo del consumo de droga tiene que ver con la necesidad en la civilización líquida que se impuso en Occidente, materialista, hedonista, consumista, relativista,
la necesidad de evadirse que tienen muchas personas que se sienten aplastadas por ese orden o porque entienden que por ahí pueden avanzar en términos de riqueza, en términos de poder. Y hay una anécdota que yo refiero en mi libro que, bueno, fue el tercer momento. Fíjate que el presidente Reagan lo eligen en el 80, ya la revolución sandinista había empezado en 78, 79, la revolución islámica había empezado en 78, 79. Alexandre de Marange, el jefe de los servicios secretos franceses, es convocado al rancho del presidente Reagan en California y le pregunta el presidente cuál es la amenaza mayor que ve a la seguridad de Estados Unidos. Y Marange le dice el conflicto en Nicaragua, el conflicto en Centroamérica. Reagan se queda sorprendido porque dice cómo va a ser que una guerrilla, un régimen país pequeño como ese, un país pequeño, amenaza la seguridad de Estados Unidos. Entonces, ¿cuál fue la clave de la explicación de Marange? Marange dijo, mire, presidente, en ninguno de esos países puede amenazar directamente a Estados Unidos. Pero hay una realidad y es que las condiciones socioeconómicas que están haciendo que esas revoluciones avancen con apoyo cubano, con apoyo soviético, porque los rusos de inmediato empezaron a avivar ese fuego, ese conflicto pudiera propagarse a México. Fíjate que en un momento dado, cuando se firma el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y México, estalla la Revolución Zapatista. Eso no fue, no fue una casualidad, estalla la Revolución Zapatista, que después la van conteniendo. Pero después el sistema político mexicano entra en fase de degradación porque avanza ya no una rebelión militar, sino o una variante de la guerra, del conflicto social, que es la actividad criminal del narcotráfico. Porque en cierta manera el narcotráfico es una variante de guerra civil, es una insurgencia y de lucha de clase. Entonces, gente que usa el narcotráfico y explota también las vulnerabilidades de los propios Estados Unidos. Y ahí, entonces, ahora mismo en el presente tenemos al gobierno de la Cuarta Transformación, encabezado por, ahora la presidenta es doña Claudia Sheinbaum, pero se sabe que el líder real del movimiento que está ejerciendo, apareció de nuevo ya a ponerse al frente, Andrés Manuel López Obrador. Manuel López Obrador, que no tuvo reparo alguno en exaltar, reconocer, defender, igual que hace Petro, igual que hace Maduro, las relaciones con los grupos criminales, con el imperio del crimen organizado transnacional, que para nadie es un secreto que en México controla muchísimas actividades. La última más terrible de todas fue el tráfico de combustible, el huachicol famoso, porque va pudriendo los estados, la estructura de corrupción la va pudriendo desde dentro. Nosotros aquí tenemos los efectos de eso. Así es. Nosotros aquí tenemos los efectos de eso. Aquí, la isla de Santo Domingo es un eslabón importante en la estrategia del crimen organizado transnacional, porque en Haití hay un narco almacén, narco refugio. Yo creo que ahí hay muchas caletas con muchos recursos, y el que quiera saber si eso es así, que le pregunte a Ariel Henry quién le dio $500 millones para pagar a Maduro una factura petrolera, terminando su gobierno. Entonces, ¿qué hay aquí en Santo Domingo? Una situación también que llama la atención, porque tenemos 14 puertos, de entre ellos de los más modernos del Caribe, Caucedo, el multimodal Caucedo, el de Jaina y otros más. Y además tenemos ya 8 aeropuertos, pero proyectados vamos para 12 aeropuertos internacionales.
que sí, que tenemos mucho turismo, bien, perfecto, pero eso nos lleva también a relajar los controles y a enterrar muchas cosas que pasan que no queremos decir, porque hay que cuidar el turismo y hay que vender el camello de la economía dominicana. Entonces, eso genera unas contradicciones y eso cobra. Y aquí lo estamos viendo y lo vamos a ver, porque yo lo digo por mi experiencia. Mira, en República Dominicana no hay casos de corrupción. Yo le voy a decir lo que hay. Usted me lo enseñó. Sí. Cultura de corrupción. Cultura, estructuras y tráfico y sistemas. Una estructura de corrupción, para que la gente entienda bien de lo que estamos hablando, la frontera. Así es. El tráfico transfronterizo es la mayor estructura de corrupción transnacional que hay en el Caribe. Las cárceles, que ahora están tratando de ponerle límite, Roberto Santana por un lado, Guido por otro, las cárceles ¿Son centros de cómputo? son centros de mando y control. Han sido centros de mando y control del crimen organizado. Porque están presos, pero están haciendo desde ahí muchísima diablura. Entonces, vamos viendo que eso se reproduce casi en todos los servicios públicos y los presupuestos públicos son el pasto de esos grupos que ya se dedicaron a financiar la política, para capturar la política, para capturar los reguladores. Entonces eso desnaturaliza la política y por eso vemos el Estado en crisis. La política cuestionada cada vez más. Hay una crisis de legitimidad en curso. Entonces, esta es una buena ocasión para replantear la relación interna, porque también si nosotros no tenemos instituciones fuertes y no hacemos nuestro trabajo, nadie va a venir a hacer el trabajo por nosotros. En la administración Trump, el secretario Rubio, lo que nos están abriendo a nivel internacional es una ventana de oportunidad, pero ellos no van a venir a hacer el trabajo que a nosotros nos corresponde. A los dominicanos. Aquí hay que hacer ese trabajo, empezando por la frontera. Me decía ahora un amigo, para que tú veas lo que son las contradicciones. Hay una ruta que es intocable que viene de Elías Piña a la capital, y de la capital un foco de distribución para llevar. Esas guaguas que vienen de Elías Piña son intocables. Están protegidas, yo no sé. Esa no la para nadie. Parece que le hicieron un trabajo y entonces esas guaguas pasan y están llegando aquí. Pero hay más de 500 expedientes armados por las Fuerzas Armadas, por CEFRON, por migración. Y te vas a los tribunales. Entonces, yo le pedí una información a la magistrada Miriam Germán y después se la reiteré a la magistrada Jenny Berenice Reynoso de cuál es el estatus procesal de esos 500 expedientes. Y yo te puedo decir que la mayoría... Si aquí empezaran a incautar los vehículos, óyeme, si aquí empezaran a incautar los vehículos, que la ley permite la incautación, claro, eso bajaría bastante el tráfico. Pero cuando aparece un camión, cuando aparece... Oye, una guagua de transporte, no aparece un protector, devuélvalo. Y el problema no son los militares. No, son las autoridades encargadas de hacer el proceso judicial. Sí, claro, no, porque van los políticos, van los empresarios, a veces hasta sacerdotes van a pedir porque le devuelvan un vehículo a un pobre hombre. Eso no lo va a manejar el aparato judicial que tenemos a nivel de la frontera. Por eso nosotros hemos planteado la necesidad de la jurisdicción nacional, de alcance nacional, para abordar este tipo de infracción. Doctor, ya finalizando esta interesantísima entrevista, que pudiéramos durar horas hablando, dada su experiencia, su conocimiento sobre
las relaciones dominicanas respecto a la región y nuestro vecino, el pueblo de Haití. Pero yo no puedo dejarlo escapar a usted de aquí sin hacerle una última pregunta, acompañada de un breve comentario, ya para finalizar. Doctor, hemos visto que lamentablemente el sistema de partidos es una realidad, su predicción de hace 15, 20 años. Primero iniciamos hablando de una fractura del sistema de partidos, del sistema político. Ya estamos hablando de que literalmente colapsó. Ya esto no se trata de que sea rojo, de que sea morado, de que sea blanco, de que sea azul, verde. Simplemente ya vemos que anteriormente se hablaba de que no, porque en tal partido están los corruptos, en tal partido están los narcotraficantes. O sea, ya no. Ya vemos que los partidos tradicionales, los partidos que hasta hoy han tenido vocación de poder, se han dejado permear por todos los males que nos han afectado históricamente a los dominicanos. Es decir, ni Fuerza del Pueblo, ni PLD, ni hablar del Reformista y del PRD que ya desaparecieron, ni el actual gobernante Partido Revolucionario Moderno, que vamos a decir es una evolución del partido... Una mutación. Una mutación del Partido Revolucionario Dominicano, histórico, que conocemos. O sea, ya no es tú eres un corrupto. Ahora todos somos corruptos. Y jugamos o juegan los partidos a superarse unos con otros. ¿Quién es menos corrupto? No, a superarse, porque antes hablábamos que si los hermanos de Danilo, que si un senador por allí, que si un ministro por aquí, que si un escándalo de sobornos en el Congreso. Ya en este gobierno, pues, tenemos recientemente el caso de la aseguradora estatal, que realmente ha sido un caso que le ha constreñido el corazón a todos los dominicanos, porque somos un pueblo noble, que emocionalmente, más que lo que se dice se usufructó o se sustrajo del presupuesto nacional, está el tema de que fue un tema con la salud. Entonces, esto nos deja en una posición donde muchos dominicanos nos preguntamos, doctor, si estos decían que venían a ser la panacea para la solución de los problemas del dominicano y que iban a transformar el modelo de gobernanza al cual habíamos sido sometidos o se nos había aplicado durante los últimos 50 y pico de años de democracia en el país, hablando desde el 66 hacia acá, entonces yo me pregunto, como decía el Chapulín Colorado, ¿ahora quién podrá defendernos? Mira, yo vengo planteando y a partir de enero voy a lanzarme a una especie de jornada nacional de promoción de esta visión. Aquí se necesita, primero que nos demos cuenta de que está en peligro la existencia de la nación, que el techo de la República está agrietado, Modo jet set, como dice usted. en proceso de derrumbe, que estamos viviendo en modo jet set. Hay mucha gente que quiere que el país se mantenga entretenido con muchas otras cosas, pero que no vea las grietas del edificio de la República, que se puede caer en cualquier momento y puede destruir todas las cosas buenas que hemos logrado. Se pueden perder en una situación catastrófica y no queremos intimidar, sencillamente ahí están los números. ¿Cuál es el problema? El problema, como decía Cantinflas, es que no sabemos cuál es el problema. Esa es la verdad. Así es. No sabemos cuál es el problema. ¿Cuál es el problema real? Bueno, las relaciones de poder que han predominado, y esa es una falla de los políticos, y
no excluyo a nadie, mayor o menor medida por acción, por omisión, por inconsciencia, por irresponsabilidad, por cobardía, o complicidad. por complicidad, a veces por falta de conocimiento, falta de previsión. La verdad es que ese sistema que se ha creado es el de las relaciones de una finca con pasaporte de unos pocos dueños y señores, donde los políticos cometieron el error de subordinarse al papel de administradores de la finca. La política se convirtió en un campo de inversión, porque permitimos que cada vez costara más. Entonces ya no se hacía política verdadera, sino que se invertía en política para redituar no votos, sino poder, y con ese poder obtener grandes beneficios económicos. Se mercurializó la política hasta convertirla en un campo de inversión. Por eso tal vez vemos que hoy en día, en las últimas gestiones de gobierno, posiciones clave dentro de las administraciones públicas no han sido ocupadas por políticos de carrera, sino por empresarios o subordinados de estos grupos económicos. Es que no hay ni siquiera ya la carrera política. Antes uno lo veía en la etapa, por ejemplo, posguerra civil, post-Trujillo, aquí había gente que se dedicaba a la política, dentro de la política clientelar, paternalista y todo eso, pero hacía carrera. Hacía carrera en un partido, servía a un liderazgo, servía a una causa, y entonces el partido lo iba promoviendo, lo iba llevando. Se criticó mucho el dedo, porque el dedo no era democrático, pero después entonces empezó a plantearse el debate de que se permitieran los votos preferenciales. ¿Qué pasa? Bueno, al principio daba la impresión de que era más democrático. Pero, y a mí en lo particular me convino mucho porque en la circunscripción número 1 el peso del clientelismo y no era tan... del comensalismo y todo eso no era tan grande, pero a nivel nacional no. A nivel nacional no era así. Entonces la política se convirtió en una actividad ya no por vocación. Usted podía tener vocación política, formación política, querer tener lo que Alexander Hamilton llamaba la sana pasión de distinguirse, que es buena en la democracia. No, eso no cuenta. Ahí lo que cuenta es que usted tenga mucho dinero o que tenga gente que lo quiera llevar a usted para que usted se convierta en un peón, a veces un alfil, un peón, un muchacho mandado. Entonces ahí se degradó la política. Porque la política empezó a costar demasiado. Cuando yo presidí el foro permanente del partido político, nosotros le hicimos a la Junta Central Electoral y a los partidos una propuesta para reducir los costos de la política. Porque ese es el primer paso para empezar a corregir esto. Claro. Pero lamentablemente los tres partidos mayores, PLD, Fuerza del Pueblo y PRM, se pusieron de acuerdo en todo lo contrario. Para ellos el problema era la proliferación de partidos, lo cual es falso, porque aquí hay muchos partidos, pero todos son en buena medida desprendimiento de los partidos mayores y reacomodamiento dentro de una política, una cultura de alianzas que va cambiando. Los partidos minoritarios en general, te lo digo, reciben mucho menos fondos que la gran mayoría de las ONG del país. Entonces, la política se distorsionó porque ¿quiénes son los grandes electores reales del país? Bueno, las camarillas de los grandes partidos arriba, que tienen una vocación cleptocrática, vamos a tener mucho dinero para nosotros decidir. Clepto.
cleptocrática, resultado de la depredación del erario, presupuesto nacional. Del erario. Los grandes grupos económicos que tienen una cuota de responsabilidad muy grande, porque antes ellos competían entre ellos y mantenían un balance y una competición de los partidos, pero decidieron que no, Un oligopolio. que vamos a crear un consorcio y nosotros decidimos aquí quién va y quién no va. Controlamos los medios, controlamos las redes, controlamos los influencers, controlamos, no todo, pero influyen en las encuestas, creamos las percepciones y decidimos quién va y quién no va. Entonces, después viene el Partido de la Sociedad Civil, que era un partido muy cómodo, porque ese era el partido que trabajaba con USAID, con las agencias europeas, eran tecnócratas, ellos no eran muy, se sentían con un espíritu de superioridad sobre los partidos y lo que estaban bregando con la gente, porque ellos lo que manejaban eran las agendas, ponían los temas, criticaban a los partidos con ese aire de superioridad, pero era respondiéndole a las embajadas. Era respondiéndole a las embajadas extranjeras, europeas, son norteamericanas, abiertamente en muchos casos. No, y son agentes que después de cumplir su misión, pues simplemente desaparecen del ámbito político. Ahí tenemos pero están en todos los gobiernos. Así, pasan de un gobierno a otro, porque ese es el partido permanente. Así es. Porque representa los poderes extranjeros y las agendas extranjeras. Es más, aquí llegamos al punto en que empezamos los presupuestos nacionales a compartirlo con los organismos internacionales, a pagarle nosotros a los organismos internacionales para que las funciones del Estado las hagan los organismos internacionales y la validen. Yo quiero, Yulisa Céspedes hizo una investigación que no sé si la ha completado y sé que otra gente lo ha hecho, pero lo que del presupuesto nacional, lo que se ha derivado para los mismos organismos internacionales, eso es una cosa impresionante. Y en agenda que no la trazamos desde aquí, vienen desde fuera. Y entonces están dos partidos más que son cada vez más poderosos. El crimen organizado transnacional, que tienen operadores como Kiko La Quema en cada provincia. En cada provincia. Sí, menciono ese nombre porque fue el más reciente y más pintoresco de Kiko La Quema. En cada municipio importante hay uno o varios Kiko La Quema. Y ellos mueven mucha gente, tienen muchos operadores, porque aquí hay 300,000 adictos. Ojo. Y está el otro tema que mucha gente no le presta atención, pero es todavía mucho más grave, que es el partido del voto haitiano, que no es de ahora, pero que ha ido cogiendo fuerza porque los haitianos ya invierten también en política. Son los ricos de allá, se alían a los ricos de aquí, pero también a los políticos de aquí. Y le dan recursos para que hagan campaña, para que no toquen ciertos temas, para que lo favorezcan. Entonces, ¿cómo se salva una nación cuando su democracia queda maleada, degradada, deformada de esa manera? Cuando su república, porque esto no es república, nominalmente somos república, nominalmente, y hay proyectos republicanos, esa constitución que yo trabajé ahí, en esa constitución, ahí están las bases para hacer grandes cambios, pero se ha cumplido. No. Hay una comprensión de los mismos actores que la auspiciaron, con algunas excepciones, de la importancia de ponerlo en práctica. La clave está en esto, Santiago. Mira, nosotros necesitamos una revolución productiva que integre a los dominicanos a la producción. Porque sin producción no hay nación, pero si tú no tienes una economía productiva, tú no vas a tener una ciudadanía efectiva, porque el ciudadano va a estar dependiendo del favor de un político, de un gobierno, de un partido. El modelo que tenemos de crecimiento económico es un modelo
que yo cuestiono. Hay mucho maquillaje, mucho vender el camello detrás de todo eso. Ejemplo, nosotros tenemos una economía que nuestro mejor recurso lo está expulsando. O lo expulsa a los Estados Unidos y Europa. Hay casi 3,5 millones de dominicanos viviendo entre Europa y Estados Unidos y otras regiones. 3,5 millones. Esos son los que tienen más empuje. Se van para ayudar a su familia. Se van para poder estudiar. Estudiaron y se calificaron y aquí no encuentran manera de insertarse o de emprender, de tener una empresa. 1. 2, te lo expulsa la informalidad. Mucha gente se queda aquí joseando y se tiene que ir a la informalidad. Y dentro de la informalidad hay una gama de actividades que van desde algunas muy legítimas de gente que está sobreviviendo ahí, fajado con sus talleres, su pequeño predio y todo eso, que es la gran mayoría, pero también hay actividades canallas, de lavado, de todo eso. Y finalmente, en ese ambiente de expulsión, de exclusión, de marginación, ponen a millones de dominicanos a depender de las redes del clientelismo, del populismo. Entonces tú tienes 4,5 millones, 5 millones, con Senasa, Solidaridad, Supérate, Bonoluz, Bonogás, etcétera, etcétera. Óigame, esa población pasa a ser manipulada por los partidos políticos y el partido de gobierno ahí tiene ventaja. Pero a nadie le sorprenda que aparezcan los escándalos de corrupción, por lo que dijimos. Porque la economía crece, pero es una economía con alta concentración monopólica, oligopólica y de colusiones. Por ejemplo, la economía dominicana, los dominicanos están pagando sobreprecio en energía. Entiéndase, combustible, electricidad. Están pagando sobreprecio en transporte, de carga. Una tonelada, trasladar una tonelada de maíz de Jaina al Cibao vale mucho más que traerlo de Luisiana a Jaina. Con eso te digo todo. El costo del transporte aquí es 30 veces superior al de Centroamérica. Entonces, cemento, varilla, pintura, una cantidad, alimentos, la intermediación entre productores y consumidores se lleva la parte del león, del 100%. Del 200%. Yo ayer ponía un ejemplo, que estaba hablando con alguien, que le decía, mira, el otro día estuve por Barahona y me paré una persona que parece tenía su conuco y vendía su producto y compré un racimo de plátanos grandes barahoneros, como 30 plátanos tenía ese racimo, y se lo compré por 300 pesos. Sin embargo, cuando yo voy al supermercado que está frente a mi casa, a comprar el mismo, un plátano de hecho de menor calidad, me está costando 35 pesos, me está costando 30 pesos. Y en teoría, es el mismo plátano que se produce en el mismo país, en el mismo territorio. Porque aquí tenemos las leyes de mercado, no tenemos una economía, pudiéramos tener una economía muy productiva, porque tenemos todas las condiciones. Tenemos tierra, tenemos agua, tenemos infraestructura, comunicaciones, cultura, mano de obra, tenemos minerales metálicos, no metálicos, tierra de todo tipo, ubicación geográfica y todo eso. Y sin embargo, no le estamos sacando los beneficios. Por eso la tasa de crecimiento de la economía dominicana tiene un gap, una diferencia importante con la tasa de desarrollo humano. El promedio general de los salarios de República Dominicana, 36,000
pesos per cápita, 36,000 pesos promedio. Pero por cada empleo público hay 1.7 empleos formales, el resto es informal. Entonces estamos hablando de que el gobierno aquí acapara prácticamente el 40 y tanto por ciento de los agentes económicamente activos. Claro, aquí hay un serio problema y hay que cambiar eso. Eso no lo va a cambiar el actual sistema. Por eso yo, con conocimiento de causa, entiendo que tiene que haber un movimiento nacional, ciudadano, gente que está en todos los partidos y que están viendo lo mismo que yo estoy viendo y que tú estás viendo y que está viendo la mayoría. Pues esto no da más, vamos a hacer por interés de la nación hay que salvarla de ese esquema y eso pasa por cambiar las relaciones de poder y por eso yo estoy hablando ya incluso de una nueva república. Cuando hablo de nueva república es porque hay que levantar el ideal republicano, que estuvo desde el inicio, ha estado siempre presente, pero ahora necesitamos revalorizarlo y la coyuntura está dada, porque la coyuntura internacional también favorece ese tipo de planteamiento. Nosotros necesitamos ir a un capitalismo popular. Ahora mismo, por ejemplo, los dominicanos están en el exterior, enviando miles de millones. No le están diciendo al país toda la verdad. Hay muchos haitianos que están recibiendo fondos desde el exterior en República Dominicana. Segrégueme lo que son los haitianos de lo que son los dominicanos, porque vamos a ver que la remesa ahí real de los dominicanos no son tan altas como se dice. Pero, ¿qué pasa? Nosotros no queremos abrirle la inversión a los dominicanos en el exterior. Pudiera ser una de las fuerzas de inversión más grandes. Así es. Vienen de circuitos económicos avanzados, saben lo que es la inversión en empresas públicas. Y aquí aprobamos la ley de la Bolsa de Valores y creamos la Bolsa de Valores hace más de 30 años y solamente una empresa privada ha colocado una emisión en bolsa. César Iglesias. César Iglesias. Óyeme, en 30 años, ¿qué te dice eso? Que no ha habido una voluntad política. Que no, porque la bolsa... voluntad de Estado. La Bolsa de Valores se ha creado precisamente para democratizar el acceso al capital. Y aquí existe formalmente, pero realmente el que quiere capital, un emprendedor que quiere, o sector público, bueno, vamos a hacer una carretera. No, con el dinero yo de la le gente. dije a la gente de AES, cuando le vendieron a dos grandes empresarios dominicanos acciones, que tienen el 20% de las acciones de una planta aquí. Le dije, bueno, siendo yo ministro, le dije, yo lo celebro porque es la primera apertura a la inversión de capital de dominicanos. Pero esos son los grandes empresarios. Y ojalá aparezcan más alianzas de ese tipo, porque no nos oponemos. Pero ábranlo al público para que Santiago Castillo, si tiene 100,000 pesos, 200,000 pesos, y quiera convertirlo en acciones de AE, o en acciones de refinería, o en acciones de cualquier empresa. De Punta Catalina, vamos a decir, porque está de alta rentabilidad. Bueno, yo socio, ¿por qué no? Va a dejar más que los bancos. 100%. Pero entonces 100%. Ahí viene el tema. No, eso no se toca. No, espérense. Vamos. Eso está reservado para los duques. La república es de todos. Así es. Con todos y para el bien de todos, como decía José Martí, refiriéndose a la patria. Doctor, mire, muchísimas gracias por esta clase, porque siempre
conversar con usted sobre diferentes temas intelectuales, académicos, económicos, políticos, siempre es enriquecedor. Ojalá y el país pueda tener en las futuras generaciones muchos Pelegrín Castillo que tengan la capacidad de aportar siempre de manera desinteresada al debate de las ideas y sobre todo a la formación de otros líderes que tanto necesitamos para transformar este país, como bien usted señala, en una nueva república. Sí. Muchas gracias a quienes están viendo este video a través de esta plataforma de 7 segundos. Les invitamos a que den like, a que se suscriban y a que compartan esta transmisión para que pueda alcanzar a más usuarios que puedan recibir las informaciones que a través de este programa intentamos llevar a ustedes. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima entrega del Comentario en 7 segundos.